mi papá empieza a dejar de contestar los mensajes de mi mamá, los guardias de seguridad nos comentan que tenemos que esperar toda vez que hay problema en la carretera, para segundos después decirnos el tema es con el candidato, y ahí es cuando nos dan la noticia de que habían interceptado a mi papá, y en 3 ráfagas levantaron polvo. El shock de no entender qué está pasando, el shock de hace 5 minutos yo me iba a ir contigo, el shock de que no nos decían en dónde estaba el cuerpo de mi papá hasta horas después. Le preguntaría qué fue lo que movió la decisión de acabar la vida con un ser humano, porque más allá de ser el candidato y más allá de haber sido la esperanza tamaulipeca, era mi papá, era un esposo, era un hijo, era un amigo, era un aliado, sí, también para Tamaulipas. O sea, haberlo tenido como maestro políticamente y haberlo tenido como padre y juntar ambos lados es un paquete completo. Para mí fue un paquete completo que hasta la fecha le sigo aprendiendo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla con Dani. Hoy estamos con una victorense que es escritora, es abogada, es tanatóloga, es emprendedora, además es conferencista. Es Paulina Torre de la Garza. ¿Cómo estás, Pau? Bienvenida. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros y pues darnos un poco de tu tiempo. No, encantada, gracias a ti por la invitación. Eres, obviamente, todos lo sabemos, hija del doctor Rodolfo Torre Cantú y nieta del licenciado Enrique de la Garza Ferrer, el mejor presidente que ha tenido Correcaminos en su historia, ¿no? En eso estamos completamente de acuerdo, claro que sí. Y si quien lo quiera debatir, pues nos vamos a los números y a los éxitos que tuvo el equipo en ese periodo. ¿Sí le tienes un cariño especial a Correcaminos? Sí, claro que sí. A ver, es fecha que todos los domingos en comida familiar se habla algo del Correcaminos. Es el tema. Sí, del Correcaminos. Mi abuelo, la verdad es que sigue siendo súper fiel. Cuando puede todavía va a uno que otro partido, entonces sí, claro que sí. De chiquita eras niña cuando él era presidente, ¿no? Sí. La última etapa que estuvo, sí ibas al estadio. Sí. Cuéntame alguna anécdota que hayas vivido ahí con tu abuelo. No, a mi abuelo le encantaba, bueno, primero que nada él estar ahí, ¿no? Es de verdad aficionado. No sé si sepas, pero mi abuelo creó el himno que tiene el Correcaminos al día de hoy. Entonces eso era algo que le encantaba enseñarnos y contarnos, y lo cantábamos con él. De hecho todavía incluso... ¿Te lo sabes? Sí, claro que sí. Te digo que todavía hay veces que por ahí lo cantamos con él. Y bueno, de chiquitos nos íbamos en familia. Mi abuelo luego le gustaba subirse al techo para poder ver, como tener un panorama completo del partido. Y siempre con el licenciado Enrique Filisola. Claro. Francisco Filisola, ahí con él. Todavía, ¿eh? Sí. Sí, amigos inseparables. Entonces, la verdad es que son recuerdos muy bonitos. Luego a mi abuelo le gustaba presentarnos a los jugadores del equipo. Entonces, de repente nos íbamos, pues mis hermanos y yo, y con mi abuelo y los jugadores, y nos presentaban. Y bueno, en mi familia todos son, bueno, la mayoría naranjas de son, corazón, ¿no? Sí, y aparte muy aficionados al fútbol, o sea, al deporte. Entonces, es algo que se vive. Mi hermano, por ejemplo, Rodolfo, también le encanta el fútbol. De hecho, juega ahí de repente partidos y así. Entonces, ese es un ánimo que actualmente se vive, y yo creo que trasciende para generaciones. Va a estar siempre ahí. Sí. Tus hijos también le van a ir al Corre, vas a ver. Seguramente sí. ¿Cómo se conocieron tus papás? Se conocieron aquí, en Ciudad Victoria. Mi papá era muy amigo de quienes eran vecinos de mi mamá. Ok. Entonces, de hecho, creo que mi mamá fue la primera que como que se fijó. ¿Sí? De ahí inició todo, ¿no? Sí, creo que sí. Y ya, pero mi papá como, estudiaba mucho, estaba haciendo la carrera en medicina. Entonces, pues como que ahí medio de repente se daba su taco de ojo con mi mamá. Y ya, pues después empezaron a salir y mi mamá se fue a estudiar a Monterrey. Entonces mi papá iba y la visitaba. Y así fue creciendo el noviazgo, y se casaron bien chiquitos. ¿Ah, sí? Sí, se casaron cuando mi mamá tenía 18 años y mi papá tenía 24, entonces... Sí, muy chiquitos. Sí. Antes
bueno, cuando yo era más joven, pues pensabas esas edades y decías, no, pues está muy bien. Pero ya que pasaste, dices, estaban bien chiquitos. No, estaban, sí, bien chiquitos. Es más, a ver, más de la mitad de la vida de mi mamá. Ajá. ¿Fue con sí, él? fue con mi papá. Qué bonito. Yo creo que estuvo muy bien. Oye, esta situación, se conocen. ¿Cómo fue crecer con un papá político? En específico con el doctor Rodolfo Torre. Mira, es lo que te iba a decir. Con un papá político en general, yo me imagino que, pues como es a lo mejor entre eventos y una que otra brigada, entre otros, ¿no? Para mí personalmente, crecer con Rodolfo Torre Cantú como político fue un honor, una maravilla. Justo ayer estaba platicando con una amiga que le contaba que yo desde que estoy muy, muy, muy chiquita, si algo me gustaba hacer era irme con mi papá, fuera una campaña, fuera una brigada, fuera como secretario de salud, dentro del partido, ver cómo se daba a la gente era algo maravilloso. Creo que justo ahí fue cuando aprendí la vocación del servicio. Y mi papá fue un maestro políticamente hablando y humanamente hablando. De verdad que verlo como ser humano y luego tener la oportunidad, o mejor dicho, tener el privilegio de complementar su lado político con este lado familiar y amoroso. O sea, haberlo tenido como maestro políticamente y haberlo tenido como padre y juntar ambos lados es un paquete completo. Para mí fue un paquete completo que hasta la fecha le sigo aprendiendo. ¿Recuerdas, Pau, ese momento cuando él seguramente los reunió en algún lugar y les dijo que iba a ser el candidato a gobernador? Después de tanto trabajo que ya había hecho antes de eso, porque tuvo muchos trabajos antes de eso. Claro. Que lo llevaron finalmente a ser el candidato. ¿Recuerdas ese momento? ¿Cómo les dijo? ¿Cómo les comentó que finalmente, pues seguramente que era un sueño, ¿no? Y ya lo estaban consiguiendo. Claro, de hecho esa es una historia que no se me va a olvidar. Justo en Sí a Vivir, mi libro, la platico y me gusta mucho porque mi papá tenía un humor, era muy bromista, muy bromista. Entonces, y si algo le gustaba como dejar era verme como la chiquita. Yo soy la chiquita de mi casa. Entonces, mi papá murió cuando yo tenía 15 años. Y mis 15 años, espero que no estén viendo esta entrevista con niños chiquitos, pero mis 15 años nunca tuve la plática de Santa no existe. O sea, si algo le gustaba a mi papá era dejarme los regalos abajo del pino. O sea, me podía llevar a un evento político simulando que ya era una niña más grande, pero cuando se trataba de este tema en específico era la niña chiquita. Entonces nunca se había tenido esta plática previo a una Navidad, ¿no? Entonces un día llega mi papá y nos dice reunión en el cuarto de Rodolfo, ¿no? De Reno, porque mi papá le decía Reno a mi hermano. Reunión en el cuarto de Reno. Y ya pues nos juntamos mis hermanos, mi mamá, mi papá y yo. Pues es que tengo que hablar con ustedes muy seriamente, tengo que decirles algo. Y todos así, ¿no? Se espantaron, ya sabes, ¿no? Pues más que espanto, la intriga de que... Y pues bueno, esto es serio. Y mi papá siempre me desesperaba mucho, a mí en lo particular. Entonces yo le gritaba como, ya papá, ya dilo. ¿qué es? Mi papá, no, de verdad, pónganme atención, porque entonces ahí iba yo otra vez, ya papá, ¿qué pasó? Y mi papá levanta la cabeza y dice, Santa no existe, Santa soy yo. Y automáticamente voltea a verme como que, ¿qué cara va a ser mi niña chiquita, ya sabes? Y todos... ¿Y realmente no sabías? No, claro ya que sabías, ¿no? No, claro, pero a ver, esto era mutuo. Así como él disfrutaba ponerme los regalos. Tú también disfrutabas. Yo disfrutaba claro, ver en él la ilusión de ser para mí Santa Claus. Entonces, no, pues ya nos empezamos a atacar de la risa y así. Y ahí justamente es cuando nos dice, no, pues es broma, se me está dando la oportunidad de ser candidato a la gubernatura del estado de Tamaulipas y así, y quiero conocer su opinión. Porque eso es algo que le respeto tantísimo a mi papá y fue siempre tomarnos en cuenta
para decisiones. Entonces nos estaba platicando y pues quería saber si contaba con nuestro apoyo, y desde luego, como cada paso que dio, el apoyo era completo, ¿no? Y vino una campaña que seguramente disfrutaron como familia, ¿no? Tú estuviste muy cerca de la campaña. Sí, de hecho, pues como te comentaba hace rato, estar involucrada políticamente con mi papá es algo que siempre me gustó. En la campaña de diputado local, yo estaba todavía más chica, Sí. estaba, si mal no recuerdo, como en cuarto de primaria o algo así. Entonces, pues sí participaba, pero un poquito, no tan activamente como lo fue, por ejemplo, ya la campaña a diputado federal, en donde ya me iba más a brigadas y cosas así. Ya cuando llega la campaña a la gubernatura, participaba mucho con los jóvenes. Entonces ahí sí estaba muy activamente, me iba a las brigadas, iba a eventos, iba a caminatas, lo viví ya un poquito más, toda vez que ya estaba más grande, ya lo entendía un poquito más, y el gusto por la política ya estaba todavía más arraigado. Ya, ¿no? Te empezaba a apasionar, ¿no? Ya había despertado en ti algo. Ya despertaba en mí, y más que nada también como, pues ya más grande ya lo entiendes un poco más, ¿no? Entonces como que ya vivirlo con él y llegar a la casa y entender que estaban, pues que había reuniones al respecto, y así. Entonces como que ya la última la viví todavía más, y pues sí, obviamente encantados en familia. Y pues bueno, llegó un momento que pues fue muy duro para ti, para la familia, para todo Tamaulipas y también para México. El 28 de junio del 2010, Pau, una fecha que seguramente quedó marcada en tu vida. Platícame ese día, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento? Pues en ese momento justo yo estaba por irme con mi papá. Ese día íbamos a ir en camino a un cierre de campaña, en el que nos íbamos a ir mi mamá, mi hermana, mi papá y yo. Sin embargo, mi papá nos pide que nos adelantemos porque nos estábamos tardando un poco por un desayuno. De hecho, me acuerdo que mi hermana en ese momento estaba en una dieta súper rigurosa, entonces le estaban haciendo sus claras de huevo y nos demoramos un poco. Mi papá traía prisa y yo me voy a adelantar. Entonces yo me acuerdo que yo le dije, yo me quiero ir contigo. Y mi papá me dijo, no te preocupes, Pu, porque mi papá me decía Pu, ahorita te vas con tu mamá y tu hermana y nos vamos a ver en nada de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ante mi insistencia fue una negación, obtuve una negación, ahorita nos vamos a ver. Y me esperé, obviamente, con mi mamá. ¿Tú ibas a ir en la misma camioneta que tu papá? Pues era la idea, era lo que yo quería, exactamente. Y mi papá me dijo que no, que me esperara con mi mamá y mi hermana. Y pues bueno, ya empieza a pasar el tiempo un poco más lento. Mi papá empieza a dejar de contestar los mensajes de mi mamá. Los guardias de seguridad nos comentan que tenemos que esperar toda vez que hay problema en la carretera. Segundos, minutos después nos dicen el problema es con los guardias del candidato, para segundos después decirnos el tema es con el candidato. Y ahí es cuando nos dan la noticia de que habían interceptado a mi papá, y en 3 ráfagas levantaron polvo. Muy duro. Y tú de 15 años, ¿no? Sí. Un momento, la verdad que muy difícil, que seguramente después pasaron muchos días, tal vez meses, donde pues no se podía componer, ¿no? la situación. Y es un duro golpe, Pau, que pues yo no sé si se pueda superar eso en algún momento, ¿no? La verdad es que al principio, como bien mencionas, fue un shock. El shock de no entender qué está pasando, el shock de hace 5 minutos yo me iba a ir contigo, el shock de que no nos decían en dónde estaba el cuerpo de mi papá hasta horas después. Entonces todo eso lo fui arrastrando por años. No pude vivir el duelo de la pérdida de mi papá porque no fue una pérdida común. Estábamos hablando de una noticia no local,
no estatal, no nacional, sino internacional, Sí. que estaba en todos los medios, que estaba en todas partes, que todo el mundo hablaba al respecto, entonces no era como que podía enfocar mi dolor porque estaba todo lo demás pasando, cambio de ciudad, entonces pues fueron muchas cosas alrededor, ¿no? No fue hasta años después que decido tomarme la terapia más en serio y empezar a atravesar para sanar el duelo de la pérdida de mi papá. Hubo, me imagino, momentos bien complicadísimos y sobre todo, Pau, van 15 años y aún no se sabe nada de quién fue, de por qué, de qué pasó. ¿Cómo tomas esta situación de que van 15 años y pues no se sabe nada? Fíjate que al principio obviamente tenía muchísimo rencor. Claro. Después fui encontrando otro tipo de justicia que pudiera equiparar o bien disminuir el coraje que sentía por lo mismo, ¿no? De que no tenía un autor intelectual, un proceso que no se le dio seguimiento, y encontré una justicia propia, ¿no? En donde, y por propia me refiero a, si bien es cierto, está pendiente la justicia, claro, por el asesinato de mi papá. Sin embargo, no busco una venganza, no busco ponerle nombre y apellido a una manzana con una flecha. No obstante, pues no es un secreto que es un proceso, que es un tema que está frenado, que está parado, que yo espero que en el momento que así tenga que ser, pues va a llegar el momento en el que vamos a saber qué fue lo que pasó con el asesinato de mi papá ya 13 años después. En ese momento, si llega, que estoy seguro que va a llegar, si tuvieras enfrente a la persona que jaló el gatillo, perdón por la pregunta, pero ¿qué le dirías? ¿Cómo tomarías ese momento, si lo tuvieras enfrente? Más que la persona que jaló el gatillo, a la persona que es él o la autor intelectual, claro, de todo el tema del asesinato, le preguntaría por qué. Le preguntaría qué fue lo que movió la decisión de acabar la vida con un ser humano, porque más allá de ser el candidato y más allá de haber sido la esperanza tamaulipeca, era mi papá, era un esposo, era un hijo, era un amigo, era un aliado, sí, también para Tamaulipas. Entonces, ¿qué puede ser tan grande para tomar la decisión de acabar no con una vida, sino con todo su entorno, todo su alrededor, cambiar el rumbo y la vida de miles y miles de personas? Y creo que adicionalmente le ofrecería ayuda para sanar, porque no me puedo imaginar cómo la herida tan fuerte que puede tener esta persona para fríamente tomar, insisto, la decisión de acabar con la vida de una persona y de muchas más. Entonces, desde luego le diría que si es que le preocupa un perdón de mi parte, 100% está concedido, porque me imagino que por algo tuvo que haber pasado para haber tomado esa decisión. Y bueno, obviamente eso no exime la responsabilidad de la consecuencia de sus actos, claro, que es la justicia. Pau, el momento de escribir el libro, vuelves a vivirlo todo. Claro. A mí me ha pasado muchas veces que redacto alguna situación aquí para el periódico y cuando son historias que de verdad te mueven algo, pues al momento de escribir terminas llorando y terminas como que se siente más, no sé por qué. ¿Cómo fue el proceso de escribir el libro? Porque realmente lo tuviste que vivir otra vez. Sí, de hecho fue así. Fue como volver a vivir el día, el momento y los días siguientes a que pasó, pero desde un lugar más consciente. Entonces yo creo que dolió todavía más. Porque si bien es cierto en ese momento, es decir, en el 2010 que pasa, entré en este estado de shock en donde
no estaba procesando bien todo lo que estaba pasando, toda vez que tenía mi atención enfocada en cómo voy a sobrevivir a esto. Uh-huh. Y a ver, todo esto que te estoy diciendo lo entendí años de terapia y estudio después, ¿verdad? Fue mucho tiempo, ¿no? Sí, El sí, proceso. Sí. Entonces, ya que empiezo a escribir, sí a vivir, pues lo sentí mucho más fuerte, lo viví mucho más fuerte. Viví, pues sí, otra vez el asesinato, pero ya estando consciente de que tenía una herida muy fuerte, que tenía un vacío, que tenía muchos sentimientos, muchas emociones guardadas. Entonces fue fuerte y fue, pues sí, fue duro. ¿Cuál fue el momento, qué pasó en tu vida que decidiste decirle sí a vivir? Hubo, me imagino que un punto donde, pues, de aquí para adelante vamos a darle diferente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué momento fue ese? Fíjate que cuando me voy a vivir a Monterrey, Uh-huh. me fui a vivir a Monterrey a trabajar en despacho jurídico, soy abogada. Ahí empecé a conocer otra vida, empecé a sentir otras cosas, a ver otras cosas, a escuchar otras cosas, que fue lo que me siguió impulsando a querer estar cada vez mejor y mejor. La terapia para mí lo ha sido todo, y a su vez mi relación con Dios me ha impulsado y me ha hecho entender muchas cosas. Al principio me enojé, me peleé con Dios, con la Virgen, con todos mis aliados en el cielo. No podía entender cómo habían dejado solo a un ser humano que siempre fue muy devoto, que me enseñó a mí a ser muy devota. Entonces para mí era muy impactante, ¿no? El cómo permitiste que esto pasara. Entonces rompo mi relación y realmente desde ese momento mis días se empezaron a tornar más oscuros. Cuando empiezo a retomar mi relación con Dios, con la Virgen, con todos mis aliados en el cielo, y entiendo que no lo dejaron solo, sino al contrario, realmente en este momento no me queda duda que la Virgen arropó a mi papá hasta su último suspiro. Dios lo acompañó, lo recibió. De verdad lo siento, y eso para mí fue un impulso a querer volver a decir sí a vivir, a querer seguir con mi camino, a encontrar luz al final del túnel, porque viví en un túnel por muchos años. Y te mentiría si te digo que ha sido fácil. Yo sé que probablemente el estar aquí sentada contigo platicando un libro después, estudios después, terapia después, lo hace sonar así como sí, y hoy puedo decir sí a vivir y me encanta, y estudiar al ser humano y todo lo que tú quieras, pero fueron momentos muy fuertes, muy duros, muy oscuros, muy de no a vivir. Y un día dije, no más, me harté de ser víctima, me harté de sufrir, me harté de no ver. Y así fue como un día, después de ver todo negro, empecé a ver colores. Sí a vivir sanó, te ayudó a sanar. Desde escribir luego el sí. libro fue, pues, como quien es una terapia para ti, ¿no? Al final. Desde luego que sí. ¿Y abogada? ¿Qué te llevó a ser abogada? Pues a mis 16 años que empecé carrera. Ajá. Para quienes no han leído mi libro, va a ser un poco de spoiler porque aquí lo platico. La verdad es que estaba entre psicología y derecho. Ajá. Y las circunstancias me llevaron a elegir ser abogada, porque la verdad es que yo a mis 16 años pensaba que iba a poder hacer justicia para mi papá si era abogada. Sí. Y bueno, terminé trabajando en algo completamente distinto, era abogada corporativa, entonces nada que ver, pero pues bueno, aprendí muchísimo, me gustó muchísimo. Y Bueno, en diferentes momentos de tu vida has publicado en redes, has manifestado que han sucedido cosas que son como señales, como si tu papá estuviera ahí contigo. ¿Nosotros platicamos un poquito de qué señales que han pasado? Mira, la verdad es que justamente como lo he platicado también a través de redes sociales, creo que la muerte es un trascender. Creo que la persona que muere físicamente, pero la conexión en alma está presente. Entonces,
hay veces que he podido sentir a mi papá de una manera u otra. Se ha hecho presente desde una canción hasta cuando una persona se acerca y me dice algo, desde una playera que veo enfrente que dice Rodolfo Torrecantú, un pin de los que, no sé si te acuerdas de campaña, pero de los que te ponías aquí, un pin de la carita. La verdad es que mi papá ha encontrado la manera en los momentos que más le he necesitado, momentos oscuros, momentos de incertidumbre. Una vez estaba atravesando un momento bastante fuerte y yo le decía a mi papá como, escúchame, ayúdame, acompáñame, entre otras cosas, ¿no? Te lo estoy súper resumiendo. Y un día metí mi mano a mi bolsa que usaba diario, entonces la limpiaba, obviamente. Y pues era una bolsa limpia, yo sabía lo que tenía, yo sabía lo que no tenía. Y ese día metí mi mano a la bolsa buscando, no me acuerdo qué, y justamente me salió un pin que no tenía por qué estar ahí, que esa bolsa no lo tenía antes. Y te estoy contando algo muy chiquito comparado a muchas cosas que me han pasado, o estarle como pidiendo una señal por algún tema en específico. Me pasó también esto, y ese mismo día más tarde me habló una persona para decirme, me estoy acordando de ti cuando tu papá esto y esto y esto. Entonces creo que están, las personas trascienden y están, y las señales están. Es nada más cuestión de querer abrir los ojos, sí físicos, pero del alma, para poder sintonizar con ese amor y esas señales, ¿no? Porque si bien es cierto, el arrebato de mi papá fue físico, pero no en alma. Entonces esa conexión que tengo el día de hoy con mi papá, me queda más que claro que es una conexión que nadie nunca va a poder romper. Perfecto, Pau. Pues muchas felicidades por tu libro. Gracias. Por tu fuerza, por la ayuda que le das a otra gente en todo momento. ¿Dónde podemos comprar tu libro, conseguirlo? En mi página de internet, que es www.paulinatorre.com. Ahí está mi libro físico, está mi libro en audiolibro. Tengo también un directorio psicológico porque me pasa mucho que a través de redes sociales me piden referencias sobre psicólogos, psicólogas, tanatólogos, tanatólogas, entre otros. Entonces ahí tengo de varias ramas: psicología, tanatología, sexología, de trastorno de la conducta alimentaria, entre muchos otros. Entonces también para las personas que lo necesiten, ahí pueden encontrar el directorio psicológico, así como mis productos. Tengo también una tienda en línea y bueno, pues ahí pueden encontrar sorpresas. Y tus redes sociales, ya para despedirnos. Claro que sí, @PaulinaTorre, DLG, en Instagram y Twitter, y Paulina Torre de la Garza en Facebook. Pues muchas gracias, Paulina. Te vamos a comprometer a que nos traigas a tu abuelito un día de estos, porque lo queremos entrevistar. Claro que sí, al licenciado Enrique de la Garza. Y seguramente él también encantado, claro. Perfecto. Que sí. Pues muchas gracias, Pau. Gracias a ti, Dan. Gracias.